Lucas 9, empezando con el verso 28. Lo tienen, hermanos. Dice así la palabra. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, por supuesto, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Mientras estos apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, ¿y cuántos somos culpables de eso? Sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. Escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Te damos gracias, Señor, por este momento en tiempo. Gracias por 2020. Es difícil. Entiendo que para algunos es difícil decir gracias por 2020. Pero yo sé que el fin hablará de lo que ha pasado. Y aunque no podemos tal vez ver la bendición todavía, tu palabra nos dice y nos asegura que viene la bendición. Y te damos honra y gloria. Espíritu Santo, abre los cielos sobre nosotros. Rompe ataduras este día. Salva vidas. Los que nos están viendo, Señor, en internet, Señor, tócalos, Señor. Los que están viendo en casa. Los que están aquí en la casa. Bendice tu pueblo. Te damos la gloria y la honra. Amén, amén, amén. Tome asiento, hermanos. Amén, amén, amén. Pues yo no puedo creer que este es el último domingo del año. Wow, cómo ha avanzado rápido el año. Y puedo decir con toda certeza que este año ha sido el más extraño, loco y quizás el más confuso de mi vida. No vimos lo que iba a pasar en 2020. Aunque muchos declararon hace un año que 2020 iba a ser el año de visión usando los números 2020, ¿no? Pero yo no creo que tal vez nos estábamos enfocando en la visión correcta. Entramos el año nuestra iglesia con una visión fuerte. Turn me down just a bit, Keith. Con una visión de tener 800 personas en la iglesia cada domingo. Una visión de tener 500 personas salvas en este altar y 250 bautismos en agua. Y la mayoría de la familia de iglesia involucrados en un ministerio. Y wow, cómo estuve yo equivocado. Porque ni la mitad. Hoy en día estamos alegres si 400 llegan cada domingo. Y aunque sí almas han aceptado a Cristo este año, creo que estábamos enfocados
en cosas equivocadas. Hoy en la mañana estaba hablando yo con mi esposa y ella dijo, siento que Satanás nos robó el 2020, que nos quitó la cosecha. Y al pensar un poco más profundo en 2020, mis hermanos, creo que no fue el año de una visión de crecimiento y futuro, sino fue el año de la visión del corazón. Nos hizo ver la condición verdadera de nuestros corazones, la condición verdadera del alma y de nuestro espíritu. Fuimos probados este año. ¿Cuántos pueden decir amén? Primero la pandemia, luego los disturbios raciales y civiles, una gran división política, muchas muertes, la caída de muchos cristianos y muchos pastores, el cierre de iglesias y escuelas, muchos problemas financieros, opiniones fuertes que nos ha llevado a la división en la sociedad, entre las familias y aún en la iglesia, hermanos. Hoy en día no queremos tener una opinión porque todo el mundo nos quiere matar si nuestra opinión es diferente. Y la pregunta se tiene que hacer, ¿de qué estamos hechos nosotros? What are we made of? Porque después de que todo es despojado o quitado, después de toda la confusión y la incerteza, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿todavía tengo fe? Todavía tengo fe que Dios tiene un plan mayor que yo, de lo que yo pienso. Todavía creo yo en cosas mayores. Todavía creo en el Dios de los milagros. ¿O me he vuelto más cínico y más dudoso? Confío menos en la gente. He decidido que quedarme en casa, y tal vez estoy hablando a la gente viendo en internet. He decidido que quedarme en casa cada domingo y ver la iglesia de vez en cuando, y cuando me da la gana, es más fácil para mi estilo de vida ahora. Porque ahora todos los profesionales que estudian las iglesias, la moda de dónde van las iglesias, todos están diciendo que la mayoría ahora de las personas que van a la iglesia se van a quedar en casa y ver la tele o ver el programa, lo que se dice en inglés on demand, cuando yo tengo tiempo para ver. Pero ahora voy a disfrutar mi domingo y para mi familia, y no dedicar el domingo para Dios. Y se acabaron los amenes aquí. Alguien, por favor, online, pon amén. O me ha hecho, hermanos, amargado en este año. 2020 me ha robado la fe, tal vez. Y son preguntas, hermanos, que en verdad tenemos que tomar tiempo para preguntarnos estos. Y decir como David lo dijo en el Salmo 139, Señor, examina y reconoce mi corazón, pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Examíname, escudriñame, oh Dios. Y si hay mal en mi corazón, quítame el mal, Señor. Empecé la serie el primer domingo de este mes con este título, ¿ves lo que yo veo? Y en ese mensaje hablé de José y de María, y de la posibilidad de ver más allá del momento presente para ver mi propósito. Y luego puedes oír lo que yo oigo, hablando de los pastores que escucharon a los ángeles cantar de la redención de Israel, y ellos yendo al pesebre para anunciar a María y a José lo que habían visto. Y luego el domingo pasado, conoces lo que yo conozco, o sabes lo que yo sé, hablando de María y del gran llamado de Dios. Pero hoy, hermanos, me voy a distanciar de la historia de la Navidad y me voy a enfocar en el hombre Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús,
el que por el gozo puesto delante de él sufrió el dolor de la cruz. Jesús, nuestro rey y el rey de reyes, el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado desde el fundamento de este mundo. Jesucristo, la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Jesucristo, el gran yo soy, el gran médico. Jesucristo hace a nosotros esta declaración: escucha lo que yo te digo. No el pastor, no la iglesia, no un gobernador ni un presidente, sino Jesucristo, nuestro Señor, nos hace esta declaración en el último domingo del año: escucha lo que te digo. ¿Y por qué dice esto? Porque nos hemos preocupado tanto en escuchar la voz de la pandemia, la voz de nuestros líderes de gobierno, a los medios sociales. Nos hemos ocupado en escuchar a los demás, a la enfermedad y a la muerte y al temor. Y creo que necesitamos restablecer y reiniciar nuestros sentidos espirituales. Nosotros somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo, no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Si morimos, morimos con el Señor. Tenemos que reiniciar nuestros sentidos espirituales. You gotta reset your spiritual senses. Nuestra audición espiritual tenemos que sintonizar una vez más. Y siento que el Espíritu Santo nos dice: es tiempo de escuchar a Jesús una vez más y tener una experiencia con Él que trae un enfoque una vez más a tu vida. En esta historia que leí, todos conocemos la historia. Cristo lleva a sus 3 discípulos más íntimos, Jacobo o Santiago y Juan y Pedro, a un monte para orar. Cristo ya había estado con ellos casi los 3 años y ya estaba pensando en Jerusalén y pensando en la cruz, pensando en su sacrificio, y está el rumbo a Jerusalén para morir. Él sabía, acuérdase usted que él dijo: nadie me quita la vida, yo pongo mi vida, y si pongo mi vida tengo el poder y la autoridad de volver mi vida una vez más. Entonces dice a los 3: vamos a orar, y suben el monte y él empieza a orar. Y como dije, por supuesto, los 3, ¿qué hacen? Toman una siesta. Wow, los dormilones. Y leemos en la palabra de Dios que, mira, acuérdase usted que estos 3 eran los más cercanos a Jesús. Habían visto los milagros hasta que Dios los usó ellos mismos para hacer milagros. Vieron cosas sobrenaturales, pero estaban para ver y oír algo que jamás habían visto y oído. Pero en vez de sentir el momento y entender el momento, se duermen. Como muchos cristianos hoy en día. En vez de ver el momento por lo que es, nos dormimos. Los problemas, la pandemia, they put us to sleep. Y nos hemos dormido tal vez. Como los 3. Yo tengo how do I want to say this? Tengo el hábito de culpar a esos 3, especialmente Pedro, porque siempre estaba haciendo cosas, diciendo cosas que en verdad pienso, ¿amaba a Jesús? Pero si vamos a ser honestos, mis queridos hermanos, yo soy Pedro, usted es Pedro.
Si me veo en el espejo, veo Pedro, veo Jacobo y Juan. Y tal vez si me veo en el espejo, también veo Judas. Amén o no amén. Usted puede esconder su rostro detrás de esa máscara, pero yo sé que te está pegando fuerte la palabra. Entonces, nosotros somos los 3 y los 12. Y se duermen. Y Jesús, cuando está orando, dice que su ser, su cuerpo fue transfigurado. La palabra griega es metamorfo, que significa un cambio de forma, donde recibimos la palabra metamorfosis, que es un cambio de apariencia, y de repente va de un ser humano a una persona divina. Y toda la gloria de Dios, la Shekinah, la gloria de Dios está sobre él. Y los 3 se despiertan y ven la gloria. Y no solamente la gloria, ven a Elías y a Moisés. Y los 3 están hablando acerca de la cruz. Oh, I would have loved to hear that conversation. Cómo me hubiera encantado escuchar la conversación entre Moisés, que representa la ley, Elías, que representa los profetas, y Jesús es el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de todas las profecías de los profetas. Todo se puede combinar en Jesucristo. Porque Jesús es la palabra, es el verbo. Y dice que Jesús y Moisés y Elías estaban hablando. Y ahora acuérdase usted que Moisés sabía que para hablar con Dios, él entendía que tenía que subirse sobre el monte Sinaí. Y Elías, miles de años después, se subió al monte Horeb, donde Jesús le dice: ¿qué haces aquí, hijo? Pero ahora están en otro monte con el verbo y están hablando de cosas que solamente nos podemos imaginar. Que por la primera vez Moisés pisa en la tierra prometida. Acuérdase, Dios no le dejó entrar. Por la primera vez Moisés, en su cuerpo glorificado, pisa en la tierra prometida. Y Elías, en verdad, aunque Dios lo usó con poder, vio el poder de Dios manifestado en Jesucristo. Y están hablando, teniendo una charla, una conversación. Y se despiertan los del sendero. Amén, amén. No se enojen conmigo. I'm not going anywhere. Y Pedro, ay Pedro, ¿usted ha conocido personas que nomás hablan por hablar? No dicen nada, pero siempre hablando. No levante la mano si es la persona a su lado, ¿ok? Pero todos conocemos a aquellas personas que solamente hablan para hablar, no tienen sentido en lo que dicen, nomás hablan. Y Pedro, pensando que tenía que interrumpir una conversación divina, dice: Jesucristo, Moisés, Elías, es bueno que estemos aquí nosotros. I imagine that maybe Jesus just rolled his eyes at him. Vamos a hacer 3 tabernáculos. Uno para usted, Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. Y nos vamos a quedar aquí en el monte. Como muchos cristianos no quieren pasar por el valle de sombra de muerte. Nomás quieren estar en el monte de bendición. Quieren estar en Sinaí, recibiendo agua de la peña de Horeb.
pero no quieren pasar por la prueba. Porque cuando pasen por la prueba piensan que Dios los ha desamparado, que Dios se ha olvidado de ellos. So Pedro, como nosotros, dice, nos vamos a quedar aquí todos para gozarnos en la bendición. Y mientras que todavía está hablando, la nube de la gloria de Dios, la nube donde estuvo Moisés por 40 días y 40 noches, esa misma nube vino sobre ellos en ese monte. Y se asustaron los tres. Porque muchos de nosotros también nos asustamos con la presencia de Dios. No sabemos cómo reaccionar con la presencia de Dios. Hace unos momentos la presencia de Dios, cuando se subió aquí el pastor Paulo Ochoa, vino la presencia de Dios. Cuando David empezó a cantar cuán hermoso su nombre es y no hay Dios como tú, Señor, la presencia, la gloria de Dios cayó en este lugar y algunos de ustedes no entraron. Porque para algunos, no quiero ofender a nadie, pero voy a ofender a las personas viendo en la tele y no a ustedes. Van a la iglesia porque necesitan suerte, no para crecer, no para cambiar la vida. Y los tres envolvieron entre la nube, fueron envueltos o surrounded. Y escucharon una voz que dijo: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. El respaldo del Padre Celestial vino. Y esa voz no solamente fue para Jesucristo, sino para los tres. El Padre, número uno, habla de identificación, identificando a Jesús como su hijo. Él es el Hijo de Dios. Pero número dos, mi escogido, mi ungido, el Mesías, el Salvador del mundo. Es su trabajo. Y luego da un mandato: escúchenlo. Y ahora, por causa del respaldo del Padre, el llamado sobre él, su identidad como hijo. Acuérdase usted que Jesucristo, Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es su trabajo, el Mesías. Muchas veces nuestra identidad se encuentra en el trabajo y no en el hecho de que somos hijos. Pero aquí Jesucristo dice: Él es mi hijo y mi escogido, escúchenlo. Y en un momento Moisés y Elías se van. Jesús regresa a lo normal y les dice a los tres: todavía no digan nada a nadie, porque todavía no es mi tiempo. Y no se equivoquen, esto cambió todo para los tres. Vieron algo que solamente habían escuchado, pero nunca habían visto. Una confirmación de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el cumplimiento de Moisés y Elías. Él es el verbo, la palabra de Dios. Y el Padre le dice a los tres: escúchenlo. Porque ustedes tres, más que los demás, van a pasar por los momentos más dolorosos de mis discípulos. Porque Santiago le iban a nombrar la cabeza de la iglesia en Jerusalén, y el rey Herodes le mochó la cabeza. Pedro, conocemos que iba a negar a Jesús 3 veces, y él iba a tener que aprender el poder del perdón y el autoperdón. Porque hay muchos que han fallado, que no saben cómo autoperdonarse.
Sí, podemos perdonar a los demás y Dios puede perdonar a cada persona, y aún Dios me puede perdonar a mí, pero ¿cómo puedo perdonarme a mí mismo después de que he fallado, he caído? Y Pedro iba a tener que entender que él era diferente que Judas. Judas nunca vino a comprender el autoperdón, pero Pedro sí. De manera de que años después, ya como anciano, escriba y dice: yo vi la majestad en el monte, yo toqué la majestad con mis manos y de él yo predico. Lo he visto, lo he oído, esta gloria lo vi con mis propios ojos. Escúchenlo. Y escúchenlo. Y al fin de su vida, cuando le dieron la sentencia de muerte, te vamos a matar en una cruz como tu líder, él dijo: está bien, pero no soy digno de morirme como él. Crucifícame al reverso. Y así lo hicieron a Pedro. Juan, el único que no murió por su fe, el único que no fue mártir, pero lo echaron en aceite, tratando de matarle, quemarle, pero ni el aceite no lo pudo tocar porque fue protegido por Dios. Y lo llevan a la isla de Patmos pensando va a morir ahí. Y allí en esa isla como esclavo recibe la revelación. Y muchas veces, mis queridos hermanos, en el aislamiento es allí donde Dios te quiere para darte revelación. No para aislarte afuera de la iglesia y lejos de la gente, sino para que tú te puedas concentrar y recibir una revelación. Este es mi hijo, mi amado, el Mesías, mi escogido. Escúchenlo. Déjame terminar con 3 cosas y luego nos vamos a despedir. ¿Qué escucharon de Jesús? Yo creo que una de las cosas mayores que escucharon de Jesús se puede encontrar en Mateo 22 y el verso 37, cuando Jesús les enseñó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si tú vas a tener éxito en tu vida espiritual, vas a necesitar que amar a Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente. No hay lugar para el compromiso. O estás comprometido o no. O estás sirviendo a Dios o no. No hay lugar para división en cuanto al servir a Dios. Amarle a Él con tus pensamientos, amarle a Él con tus emociones, amarle a Él con tu cuerpo, con una devoción completa. Él quiere todo. Cristo no está satisfecho con un día a la semana por una hora. Él quiere todo. Él quiere tu confusión para darte entendimiento. Él quiere la debilidad de tu cuerpo para sanarte. Él quiere todo. ¿Y cómo nos ha atacado Satanás este año con esto? Porque si no puedo ir a la iglesia, ¿cómo puedo servir a Dios? Y tal vez a través de los últimos 19 años mi esposa y yo nos hemos equivocado en no enseñarles a ustedes ni a la iglesia en total que no se sirve a Dios solamente una hora en el domingo, se sirve a Dios todos los días afuera de la iglesia. Me lleva a número 2. ¿Qué más escucharon de Jesús? En Lucas 9, hablando a los discípulos, dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga.
Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Si tú quieres ser mi discípulo, dame todo, hijito, y lleva mi cruz. Y a veces te va a doler, y a veces esa cruz va a ser pesada, pero te prometo mi presencia, te prometo mi poder, te prometo mi presencia. Pero si tú quieres salvar tu vida, la vas a perder. Vas a tener que perder tu vida para salvarte. Y las últimas palabras de Jesús, Marcos 16: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Eso es, mis hermanos. 3 cosas. Número 1, ama a Dios con todo lo que tienes. Si quieres tener éxito en este año venidero, ama a Dios con todo lo que tú tienes. Número 2, ríndete a Jesús y síguelo. Acuérdase usted que hay una gran diferencia en Jesús como Salvador y Jesús como Señor. Hay muchos salvos, pero no muchos rendidos. Ríndete a Jesús, a sus mandamientos, a su vía de crecimiento, a su plan para nuestras vidas. Y número 3, ve y sé Jesús para tu mundo. Be Jesus to your world. No podemos ganar al mundo sin primero ganar a nuestro mundo, nuestro círculo. Usted tiene que ser Jesús a esas personas en su vida. En enero de este año empecé predicando acerca de Jesús, y quiero terminar el año una vez más proclamando el nombre de Jesucristo. Que la única manera para permanecer, la única manera para tener paz y la única manera para derrotar los hábitos malos, la única manera para tener un gozo verdadero es una vida rendida a Jesucristo y su plan y propósito para nuestras vidas. Jesucristo es su nombre, si usted no lo sabe. Qué hermoso nombre, como hemos cantado. Qué poderoso nombre, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. A su nombre, hermanos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor, hermanos. Qué nombre tan majestuoso. Nada puede comparar a su nombre. De Él es el reino y la gloria y el dominio por siempre. Él es el nombre sobre todo nombre, hermanos. Para de escucharte a ti mismo, para de escuchar a los medios sociales, para de escuchar al jefe en tu trabajo. Escuche la voz de Jesucristo, hermanos. ¿Qué nombre? Y aunque era cierto, creo, lo que mi esposa me dijo, que sentíamos que Satanás nos robó el año, a salirme de la casa, escuché al Espíritu Santo a través del profeta Joel decir: yo les restauraré por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Voy a restaurar el año que los devoró. Lo siento. Su nombre es restauración. Su nombre es perdón, hermanos.